Vamos a hablar de Cecilia Grierson. Su historia es la de una mujer que se enfrentó a todo un mundo, el del siglo XIX, para cumplir su sueño, ser médica. Y ojo, que al hacerlo no solo cambió su vida, sino que cambió para siempre la historia de la medicina y, de paso, la de los derechos de la mujer. A ver, la pregunta es clara. ¿Podía una mujer ser médica en la Argentina del siglo XIX? Hoy nos parecería una locura que la respuesta fuera no, ¿verdad? Pues en aquel entonces, a finales de 1800, la cosa no estaba nada clara. Es más, aunque ninguna ley lo prohibía explícitamente, la sociedad entera te decía que no, un no rotundo. Pues bien, esta es la mujer que se plantó delante de ese no gigantesco. Se llamaba Cecilia Grierson, y su nombre, hoy en día, es sinónimo de ser una pionera, una auténtica fuera de serie. Fue la primera mujer que consiguió graduarse en medicina, y no solo en Argentina, sino que parece que en toda Sudamérica. Para hacernos una idea de lo que consiguió, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en el Buenos Aires del siglo XIX. La medicina, en aquel momento, era básicamente un club de señores, un club exclusivo para hombres. La sola idea de una mujer en una sala de disección o pasando consulta, bueno, es que a muchos les parecía directamente impensable, casi un escándalo. Y es curioso porque su primer impulso, su primera vocación fue la enseñanza. Con solo 14 años, imaginaos, ya estaba dando clase en una escuela rural. De hecho, se sacó el título de maestra. Parecía que su vida iba a ir por ahí, por el camino de la educación. Pero entonces, un suceso terrible lo cambió todo. Su mejor amiga, Amelia, murió por una enfermedad respiratoria. Y Cecilia sintió esa impotencia tremenda de verla sufrir, de ver que no había los cuidados que hacían falta. Y ahí algo hizo clic. Decidió que su batalla ya no iba a ser solo contra la ignorancia en las aulas, sino contra el dolor y la enfermedad. Y tomó una decisión que le cambiaría la vida. Iba a estudiar medicina. Y aquí es donde empieza la verdadera odisea, porque su sueño, que ya de por sí parecía imposible, se convirtió en una batalla campal. Es que el problema no era solo estudiar, que ya era difícil. El primer obstáculo era conseguir que la dejaran entrar. Mirad la foto, es que sobran las palabras, ¿no? Ella es la única mujer. La única, rodeada de hombres en un entorno que claramente no estaba pensado para ella. Pues esa fue su realidad durante los 6 años que duró la carrera. Imaginaos el aislamiento, la hostilidad, tuvo que ser durísimo. Es que las barreras eran de todo tipo. Como decíamos, no había una ley escrita que dijera «las mujeres no pueden», pero todo el sistema estaba montado para que no entraran. Tuvo que presentar una solicitud por escrito casi como una defensa explicando por qué una mujer debía tener permiso para matricularse, como si fuera un favor y no un derecho. Y una vez dentro, aguantar burlas, críticas de compañeros y de profesores, y lo más fuerte es que la lucha no acabó ni al graduarse. Después tuvo que volver a pelear, esta vez en los tribunales, para que la dejaran ejercer su profesión. Y ojo, que el riesgo no era una broma, era algo muy, muy serio. Antes que Cecilia, otra mujer, Elida Pazos, ya lo había intentado. Consiguió llegar hasta quinto de carrera, pero la presión, la lucha constante contra el sistema y la tuberculosis acabaron con ella. Su historia era un recordatorio brutal de lo que Cecilia se estaba jugando. Literalmente, la vida. Pero Cecilia Grierson no se rindió, ni mucho menos. Su tenacidad la llevó a un punto de inflexión, a un momento que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y ese momento llegó en 1889. Después de 6 años larguísimos y llenos de obstáculos, Cecilia Grierson lo consiguió. Se graduó. Aquel sueño que parecía una locura imposible se acababa de hacer realidad. Argentina por fin tenía a su primera médica. Esta es la portada de su tesis, pero fijaos que incluso en el momento de su mayor triunfo se topó con otra pared. Por ser mujer, la empujaron hacia la ginecología y la obstetricia. Le negaron una y otra vez la posibilidad de ser cirujana general, que era algo para lo que estaba más que cualificada. Otra barrera más. Pero es que Cecilia no se conformaba con ser médica y ya está. Ella quería cambiar las cosas desde dentro, transformar el sistema. Así que aprovechó su posición para empezar a construir, a crear cosas que simplemente no existían. Y atentos a esto, porque es increíble. Fundó la primera escuela de enfermería profesional de América Latina cuando todavía era estudiante. Aún no se había ni graduado. Se dio cuenta, sobre todo con una epidemia de cólera, de que los médicos solos no podían con todo, que necesitaban a personal bien formado a su lado. Y ni corta ni perezosa montó la escuela, con su plan de estudios y todo. Una revolución total para la época. Y no fue una cosa a medias, no. Su visión era completa. Primero, creó el primer plan de estudios formal. Segundo, introdujo el uniforme, algo que hoy nos parece normal, pero que entonces dio identidad y respeto a la profesión. Y tercero, y esto es clave, organizó a las graduadas en un gremio para que tuvieran derechos y protección. O sea, cogió lo que era casi un voluntariado y lo convirtió en una profesión respetada, con todas las letras. Y su legado, claro, sigue muy vivo.
Esta escuela de Buenos Aires, de hecho, lleva su nombre, un homenaje más que merecido a su trabajo increíble en la formación sanitaria. Pero es que la cosa no se quedó ahí. Cecilia era una máquina de crear. Fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. Publicó un libro que fue la base de la kinesiología en el país e impartió los primeros cursos sobre el tema. Y por si fuera poco, luchó también por la educación técnica de las mujeres, fundando una escuela de economía doméstica. Una auténtica visionaria, vamos. Llegados a este punto, uno pensaría, bueno, ya está. Después de todo esto, la sociedad por fin la reconocerá como la genia que es. Pues no. La discriminación seguía ahí, como una sombra que no la abandonaba. Y aquí llegamos a la gran y dolorosa contradicción de su vida. Por un lado, era la primera médica y cirujana de Sudamérica, una pionera reconocida en todo el mundo. Por otro, el sistema nunca le dio el lugar que merecía. Jamás le ofrecieron ser jefa de sala en un hospital, jamás le dieron un puesto de directora, jamás fue profesora titular en la universidad. Y estas son sus propias palabras, leedlas porque son demoledoras. Contó que se presentó a un concurso para una cátedra en la universidad, y el jurado, simplemente por ser ella una mujer, tomó una decisión de lo más extraña, no darle la plaza ni a ella, ni a su competidor que era un hombre. El puesto quedó desierto. Antes que dárselo a una mujer, prefirieron no dárselo a nadie. Tremendo. Como pasa a menudo con los grandes pioneros, el reconocimiento oficial y total le llegó tarde. Tuvo que ser décadas después de su muerte. El mismo país que le negó una y otra vez los puestos que merecía, acabó homenajeándola en un sello. Por fin se reconocía su figura a nivel nacional. La verdad es que la palabra pionera le viene como anillo al dedo. Define perfectamente todo lo que hizo. Porque no se limitó a entrar en un territorio que estaba prohibido para las mujeres, no. Es que además creó nuevos campos de conocimiento y profesionalizó oficios enteros por el camino. Y aquí está la clave de todo. La lucha de Cecilia Grierson no fue solo para ella. Cada puerta que tiró abajo, cada escuela que fundó, fue para abrir un camino por el que luego pasarían miles de mujeres más. Su verdadero legado fue en el fondo algo tan simple y tan revolucionario como demostrar que el talento, la inteligencia y la capacidad no entienden de género. Y su historia, claro, nos deja pensando, nos obliga a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿qué barreras, de las que se ven y de las que no, siguen en pie hoy en día? Y sobre todo, ¿quiénes son las Cecilia Grierson de nuestro tiempo? Esas personas que siguen luchando por ocupar el lugar que, por puro derecho, les corresponde.